Buen día, hermanos. ¿Me acompañan con una oración para lo que el Señor nos quiera ministrar? Sí, dígame. Bueno, mientras pasan la ofrenda, quiero que vayan pensando en algún jefe, en algún patrón que, con el que ustedes se hayan llevado bien, que hayan tenido una buena relación, y qué cosas hacían ustedes para agradarle a ese patrón, ¿sí? Piensen en las características de este patrón, cómo era este patrón, y qué cosas hacían particulares para agradar a este patrón, a este jefe, ¿sí? Piensen en eso porque enseguida los voy a preguntar. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a las personas que por ahí no conozco, que no nos hemos presentado formalmente, que sé que hay muchos por ahí en el fondo, porque yo era de los que se sentaban en el fondo en su momento, y los que menos quería visibilidad. Así que les doy la bienvenida de parte mía. Yo me llamo Alejandro, en realidad me llamo Pedro Alejandro, por ahí se van a confundir con el otro Alejandro. Van a decir el Ale y hasta yo pienso que soy yo, pero es el otro Ale. Así que yo me llamo Pedro Alejandro, si me quieren decir Pedro es lo mismo. O si no, Chato, como me dice acá el Javi. Les doy la bienvenida y espero que se sientan cómodos, pero más allá de eso, que sea el Espíritu Santo quien nos convenza de todo lo que nos tenga que convencer, de errores o de verdades. ¿Me acompañan en una oración? Padre del cielo, te damos gracias por esta mañana. Yo te doy gracias por mis hermanos, papá, porque hay un grupo de gente que está dispuesta a adorarte, dispuesta a bendecirte, y que yo sé, porque yo también he pasado por esas situaciones, yo sé que muchos vienen con angustias, con preocupaciones y aún con conflictos con sí mismo, quizá luchando con vicios, y vos sabés, papá, que yo sé perfectamente que se siente eso. Así que yo más que nada te doy gracias por la gente, papá, porque es tu pueblo y vos habitás en las alabanzas de tu pueblo. Así que te doy gracias porque vos estás acá presente con nosotros. Tu espíritu está con nosotros. Así que te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y te pido, papá, que la convicción que viene a través del Espíritu Santo convenza los corazones justamente para que me acompañen en esta invitación que les quiero hacer a mis hermanos en esta mañana. Te alabamos, papá, te bendecimos. Y yo no, como muchas veces en mi casa, no voy a decir amén, porque amén es como decir cambio y fuera. Entonces yo agarro y yo le digo a Dios, mira, yo no voy a decir amén porque es como cortar la comunicación y yo me gustaría seguir charlando con vos, seguir conectado con vos. Así que el amén es así sea, pero no es un punto final, ¿sí? Yo particularmente en este momento no voy a decir amén. ¿Pensaron en eso que yo les decía más temprano, les preguntaba más temprano? De quién, alguien que nos quiera contar de algún patrón, de alguien que recuerden con cariño, con afecto. Obviamente los patrones por ahí medios tiranos no, pero si me quieren contar de alguna situación o algo que hacían ustedes para agradar a este patrón con quien se llevaban bien ustedes. ¿Alguien me quiere contar alguna situación? ¿Una mano? Ay, mira, el Nata, qué grande. No he tenido tantos patrones, me acuerdo del Juan Galarza, que trabajé en la mueblería con él. Ajá. Y el Juan Galarza, nos llevábamos re bien, pero él te tenía que ver haciendo, ¿viste? Claro. Capaz que vos ya hiciste todo cuando él no estaba, pero él te tenía que ver que Claro. lo hiciste. Entonces yo siempre dejaba algo sucio para limpiarlo cuando él llegue. Claro. Es que Porque está si muy bien. no, como que se enojaba, qué sé yo, Y lo que pasa es que de esa manera de tratar de agradar al patrón, vos terminás generando una buena relación con él, justamente. Claro, No se ajá. trata de ser obsecuente ni chupamedia, pero es una manera de que haya buena relación. Así que limpiaba todo menos algo para cuando él llegue. Claro, tener algo para hacer. Ah. Me parece perfecto. No es por nada, pero les aconsejo eso a los hombres que por ahí parece que estamos sin hacer nada en la casa. Dejen algo sin hacer para cuando llegue la señora. ¿Alguien más me quiere contar? ¿Alguna mano por ahí? ¿Algún jefe, algún dueño de... Allá, doña Mechi. Todos tienen patrones acá y nadie me quiere contar qué es lo que hacen para agradarle a sus patrones. Yo trataba de hacer las cosas con excelencia. Uh-huh. Nunca en mi vida había cuidado a los abuelitos y me tocó cuidar. Entonces esto es un aprendizaje.
por los distintos caracteres y todas las cosas. Entonces, yo me esforzaba mucho para agradarlo. Claro. Porque siempre me acordaba cuando decían acá que cuando se hacían las cosas las tenías que hacer con excelencia porque las tenías que hacer Como para el Señor. Exacto. Escritural. Entonces eso era como algo que quedó en mí. Claro. Y muchas veces era complicado y era difícil, pero yo decía, no, yo lo estoy haciendo como para el Señor. Pero también quiero decir que yo tuve una recompensa por eso. Amén. Porque no la esperaba a la recompensa, Claro. pero el Señor vio. Es que es Y tuve la genuino, recompensa. es genuino justamente cuando uno lo hace, no buscando la recompensa, sino que porque lo tiene que hacer y listo. Exactamente. Entonces recién ahí viene la recompensa, porque ahí es genuino. Exactamente. Entonces yo vi que, o siendo obediente a lo que el Señor dice y a lo que me enseñaron aquí, que había que hacerlo con excelencia, después, sin yo esperar, tuve una recompensa Amén. por eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Vos algún patrón, jefe de finca, algo que recuerdes? ¿Quisieras algo para agradarle? Les hago una pregunta. ¿Está mal querer agradarle a una autoridad, a un patrón, a un jefe? ¿Está mal? ¿Fran? ¿Nos querés contar de algún jefe que hayas tenido últimamente? No, que el Nahuel siempre me pedía cebar mate, eso, y les daba mate. Si lo pide el patrón, palabra santa. ¿Alguien más me quiere contar alguna historia, algo? ¿No? ¿Alguien que haya trabajado en alguna institución, que haya tenido un director, un directivo, alguien por encima? ¿Que hayan hecho cosas para agradarle? Sí. Bueno, yo siempre recuerdo mi paso por la Escuela Toro, más que nada al finalizar, cuando ya estuve como secretaria y después como vicedirectora. La Ana María estaba ahí. Y con la benemérita Ana María. Nos llevamos siempre muy bien, porque yo siempre estuve dispuesta a lo que pedía. Claro. Es más, trataba de solucionar las cosas antes de que me lo pidieran. Claro. O sea, siempre fui ahí muy, creo yo, proactiva. Y le resolvía, si había que hacer planillas, si había que hacer cosas antes. Entonces, como que, bueno, creo que generamos una muy buena amistad, una muy buena relación de trabajo y, bueno, yo lo disfrutaba porque yo hacía algo que me gustaba y entendía que al resto le agradaba. Claro. Es muy interesante lo que me cuentan, porque, bueno, me cambió la voz recién con la alabanza. Es muy interesante lo que me cuentan porque cada uno de ustedes que ha tenido un patrón, un jefe o algo, saben que ha tenido características diferentes. No es lo mismo haber trabajado con Ana María, con alguna docente o alguna directiva un poco más holgada, más laxa, que no dejemos todo para el final, que todo se soluciona, que los nenes y las nenas usen los mismos baños y con toda esa onda media rara que viene por ahí de la ciudad y de algunas ideologías. No es lo mismo, no se puede agradar a diferentes personas haciendo las mismas acciones, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, y como nosotros siempre tratamos o buscamos, para hacer un poco un repaso, ¿cuál ha sido el tema transversal de estos últimos fines de semana acá en la reunión? ¿Cuáles han sido los temas que se han estado tocando? ¿La alabanza? ¿Cómo? ¿La fe? Bueno, y particularmente en estas dos últimas reuniones, Celeste habló de la danza y Ricardo ha ido también un poco por el tema de la adoración, que nuestra diestra tiene que estar tomada de Él, nuestra mano hábil tiene que estar tomada de Él, ¿sí? Y dejar todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos con ese repaso? Bien. Cuando yo empecé a masticar todo este tema, siempre me venía a la cabeza la imagen que nosotros tenemos como cuerpo del Señor, ¿sí? Nosotros siempre decimos, bueno, el Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro ayudador. El Señor Jesucristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces nosotros tenemos por ahí una imagen en nuestra mente
del Señor Jesucristo con el corderito en los hombros, ¿sí? Esa es una imagen que, la primera imagen que se encuentra históricamente está en una especie de recinto secreto que había en el siglo III, antes de que se mencionara el cristianismo como religión oficial de Roma, ¿sí? Hasta el siglo III, todo cristiano, toda persona que profesaba al Señor Jesucristo, se lo llevaba para iluminar la calle. Los cristianos eran antorchas, los transformaban en antorchas para iluminar las calles de Roma. O sea, se los prendía fuego ahí, entonces como la carne dura mucho en prenderse, tenían todas las calles iluminadas con cristianos, para que se den una idea, ¿sí? En el siglo III eso cambia. Pero antes del siglo III, la primera imagen que hay histórica es la imagen del buen pastor. Y es un joven que tiene un corderito en los hombros. Entonces nosotros siempre hemos tenido como esa cuestión de, que me perdone el Señor Jesús por la comparación que voy a hacer, de esa imagen del Señor Jesucristo medio hippie, de amor y paz, de tranquilidad, de misericordia, y que yo no estoy diciendo que todas esas no sean características de Él. Pero tenemos como esa imagen de que viene un tipo así con túnica, sí, está todo bien. Ahora, yo quiero que nos remitamos al Antiguo Testamento y recordemos todas las veces que se apareció el ángel de Jehová, ¿sí? Cada vez, la gente por ahí que no entienda mucho esto, le puede pedir a algún hermano que se lo comente en otro momento, que se lo explique, o me lo piden a mí por WhatsApp, yo se lo explico. Pero hay muchas situaciones donde el pueblo estaba en situaciones de batalla, estaba en situaciones de guerra, estaba en situaciones de servidumbre o de esclavitud y no conseguían la libertad. Y de repente venía un Daniel y hacía un ayuno y se le aparecía el ángel de Jehová con una espada desenvainada. O si mal no recuerdo, a Aarón también le pasó lo mismo. Estaba durmiendo y se le aparece un tipo con la espada desenvainada y le dice, ¿y vos de qué bando sos? No, yo no soy de ningún bando, ni de aquellos ni de ustedes. ¿Saben quién era ese ángel de Jehová? El Señor Jesucristo. Y cuando yo pensaba en esto de cómo agradar al Señor Jesucristo, uno piensa, no, tiene que ir por la calle diciendo amor y paz, está todo bien, yo traigo paz, yo traigo... Que está bien en cierto sentido, eso está bien cuando uno tiene que llevarle un mensaje de esperanza a una persona que está desahuciada o que está enferma o que está con una situación complicada o de depresión, ¿sí? En cierto sentido eso, quizás ese discurso sirva para algunas cuestiones, siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando empecé a pensar, digo, todo el Antiguo Testamento ha sido un libro, un compilado de libros donde se habla de Jehová de los ejércitos. Varón de guerra, dice el cántico de Moisés y de María, ¿sí? De su hermana. Hicieron un cántico donde lo mencionan como varón de guerra. Su nombre es varón de guerra, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si Dios es un varón de guerra y su ángel, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, tenía una espada, yo no me puedo hacer la idea de que tengo que agradar a un tipo que es todo tranquilo y que trae así una cuestión para que yo me sienta bien 2 segundos. Es un tipo de guerra. Es un general. Y hay un comandante, ¿sí? El general es Jesucristo, el comandante es Dios. El que tiene el dominio de todo. Y cuando yo me pongo a pensar en esto, ¿cómo se hace para agradar no a un hippie tranquilo, sino a una persona de guerra? Y ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que muchas veces nosotros hemos hablado de este tema, pero no por esta línea. Hemos hablado de tener un cambio de actitud, de tener una disposición a empezar a mover cosas que antes no hacíamos, a empezar a orar en la casa, a empezar a adorar, a empezar a saltar, a bailar para el Señor, poner música y hacer un ayuno, solamente porque la Escritura dice que si bien nosotros recibimos recompensa, como decía Mechi, pero nosotros adoramos al Señor porque Él es digno. ¿Sí?
No hay otra premisa para adorarlo. O sea, nosotros adoramos al Señor porque Él es digno. Y es digno cuando estoy enfermo, cuando me operan de la vesícula. Oh, el Señor no desarmó la piedra, qué injusto que fue el Señor. Bueno, pero oremos. La hace desaparecer una ecografía y a la semana me operan. Pero el Señor es digno. Hay que adorarlo. Y a la otra semana me tiene que volver a operar porque aparece en otro lugar otra piedra que se desprendió de la vesícula. Estoy hablando de mí. Y en esa situación también Él es digno. Él siempre es digno. Por eso Él siempre se merece adoración. Más allá de nuestra posición o nuestra situación. Como decía Ricardo esta mañana, hay mucha gente que viene con situaciones de tristeza, situaciones de angustia, situaciones de hasta cuasi depresión. Y yo les quiero comunicar algo. A David, al rey David, le pasó muchas veces lo que usted está sintiendo en esta mañana. Y quiero, a ver si lo encuentro, ya que estábamos hablando de esto de adorar justamente. Cuando nosotros venimos delante del Señor, nos arrodillamos y decimos, hola Señor, ayúdame con esta situación del trabajo porque no me alcanza para pagar los remedios de mi esposa que está enferma, así que en el nombre del Señor Jesús te alabo y te doy gracias, amén. ¿O cómo entramos a su presencia, jefe? Con alabanza y acciones de gracia. ¿Y cómo dice la canción? Con acción de gracia entro a los atrios de Jehová. Escritural también. ¿Por qué les digo que de repente David pasó muchas situaciones como la que usted está viviendo? Yo sé que uno dice, bueno, pero muchas veces nos pasa que lo tenemos al Señor como un Señor socialista o medio comunista. Entonces Él hizo un sacrificio y es para todos, ¿sí? Sus bendiciones son para todos. Es como que, bueno, qué sé yo, a aquel le tocó un poquito más y a mí un poquito menos, o alcancé a agarrar un poquito menos. El Señor no es así. El Señor es un Señor personal con cada uno de nosotros, ¿sí? Salmo 104. ¿Me lo puedes proyectar, porfa, Nach? Salmo 104. ¿Quién lo lee? Para que vean que no estoy tirando verdura. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Bien. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es dar gracias. Bien. Cuando nosotros empezamos a ver toda esta situación de la adoración y la alabanza y qué sé yo, siempre en nuestras cabezas justificadoras, autojustificadoras empieza a venir, pero yo siempre oro. Yo oro en las mañanas, oro 1 hora y media y oro al mediodía y oro en la noche y adoro al Señor y lo bendigo y me pasa esto que me pasó. No les estoy hablando a ustedes, les estoy hablando de mí. Y empecé a ver que había una especie de actitud, que es la que justamente muchas veces hemos tratado de hablar en la iglesia, pero yo no encontraba la palabra justa para mencionarla, ¿sí? No es tan solo la actitud, sino que es posicionarse en la situación real que estamos viviendo, ¿sí? Vamos a leer para que me entiendan, ¿no? Segunda de Samuel 6, 16. No, esa no. Vamos a leer el Salmos 27, del 9 al 14. Que me levante la mano el que lo quiera leer. Y le llevo el micrófono para que no grite. Salmos 27, del 9 al 14. ¿Quién dijo yo? Asil dijo yo. Sí. Quiero que le preste atención a lo que está diciendo David en este salmo, porque como estos hay muchos salmos donde David tiene una actitud y empieza a levantar. No escondas tus rostros de mí.
No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová... Volvete a un versículo. ¿Al 9? Aunque mi padre... No, anterior. No me dejes No ni me dejes desampares, ni me desampares. Dios de mi salvación. Ahí en ese versículo cambia la actitud, David. O sea, fíjense que está viviendo una situación de aflicción, de dolor, de angustia, pero en ese mismo versículo él cambia y empieza a decir: No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Se dan cuenta cómo David también pasó angustias, pero yéndose a la oración y justamente a este salmo, lo que él hace durante el salmo, él no dice: sí, Señor, me vas a dar la batalla, y estuvo siempre confiado. No, él dice: me siento en angustia, ¿por qué te escondes de mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejas solo? Él dice eso en el principio del salmo, pero después automáticamente empieza a cambiar el discurso y empieza a decir: vos sos el Señor, vos sos mi salvación, vos sos mi fuerza, vos no me vas a dejar. Y a veces nosotros nos quedamos en la primera parte del discurso. Si es que oramos, porque a veces nos enojamos y ni directamente no oramos. Porque ¿cómo me va a dejar pasar esto el Señor? Si yo todos los domingos voy a la iglesia. Si yo cada vez que oro, cada vez que cobro, le doy el diezmo al Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo me va a dejar pasar esto el Señor? ¿Se dan cuenta? Yo les estoy hablando de lo que me pasa a mí. En mi corazón, en mi cabeza. Por eso les digo que nosotros... para que más o menos quede ilustrado esto. ¿De quién se habla en todos los libros de la Biblia? ¿De quién se habla que justamente, lo respondí antes de preguntarlo. ¿De quién se dice que andaba conforme al corazón de Dios? No habla de ninguna otra persona. Y que David no tenía persecuciones, no tenía depresiones, no tenía dolores, no tenía angustias, no pecaba. Era santo David. Pecó y complicadamente, muy fuerte. Entonces, ¿por qué se dice de él que él andaba conforme al corazón de Dios? Porque él tenía un cambio, no de actitud, de moral. Les voy a traer a colación un término que es militar. Varios de ustedes saben que yo estuve en el ejército un par de años, entonces hay conceptos que se me quedaron de eso. Es más, a veces le cuento a la Dani que una vez por semana, una vez por mes o cada 15 días sueño que me están entregando la ropa en el regimiento. Estoy con toda esa situación alterada, que me están cortando el pelo, que me están dando la ropa, que me tengo que enlistar, que tenemos que salir para... Sueño con eso, no sé por qué. Y hablaba con la Dani, que bueno, por ahí el que tenga formación o que haya leído algo por ahí, o que haya escuchado por lo menos de la moral, se habla mucho de la moral, de las cuestiones aceptables que tenemos nosotros en la sociedad, ¿sí? Qué inmoral aquella persona, cómo va a estar con 2 mujeres en su casa, cómo va a tener 2 parejas. Bueno, hoy en día se está rompiendo un poco esa moral, ¿sí? Es la parte de la moral. Pero en términos militares, la moral hace referencia al estado de ánimo que tienen los soldados frente a la batalla. Y durante toda esta mañana, nosotros mientras estábamos adorando, yo empecé a notar, o sea, yo ya lo sabía y recordaba esto, de que el tambor, por ejemplo, era un instrumento de guerra. Que la trompeta y los vientos eran instrumentos de guerra, eran para, qué sé yo, de repente tenían que tirar los arqueros y se hacía un toque de trompeta.
cuando tienen que marchar un ejército, un regimiento, se hacen toques de tambor. O al día de hoy en los regimientos se hace toque de diana, toque de retreta para ir a dormir o para levantarse. Toque de rancho para ir a comer. ¿Sí? Va un tipo, se para solo en la plaza de armas y empieza a tocar el tambor. Y dice, ¿qué está tocando? No, es toque de rancho, hay que ir al rancho a comer. ¿Sí? Son instrumentos de guerra. Y cada cosa que nosotros vemos acá tienen una impronta de guerra. Entonces nosotros no podemos venir, que no estoy negando la ciencia de la psicología, porque es una ciencia, no es una idea que se le metió a la humanidad, es una ciencia. No estoy negando los conceptos que tiene esa ciencia con respecto a los buenos tratos y que bueno, va a estar todo bien, nos vamos a sanar y el Señor va a hacer su voluntad en mí cuando Él pueda, porque yo soy tan justo que el Señor me deja pasar por esto porque es su voluntad. Y es una mentira lo que estamos diciendo. Es una mentira. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo, es que yo soy tan, acepto tan bien la voluntad del Señor que el Señor me va a bendecir. Y yo les hablo mucho de David, porque David es justamente un ejemplo de cómo nosotros tenemos que cambiar nuestro enfoque. Nosotros tenemos una mala situación, tenemos que empezar orando y diciéndole, Señor, ayúdame, porque me siento mal, porque esto no se arregla, porque esto no se sana, porque esto no cambia, porque me van a embargar la casa o porque no tengo ni para comer, lo que sea. Pero en el medio de esa oración usted tiene que empezar a confiar. Usted tiene que empezar a declarar, empezar a decir cosas que son las que le agradan justamente a un varón de guerra. Porque usted no le está pidiendo las cosas a un hippie, no le está pidiendo las cosas a un Hare Krishna, ¿cómo se llaman esos que son medio, que es una religión así media volada, digamos, para que lo entiendan en términos cuyanos? No le está pidiendo cosas a una persona que nos mira desde lejos. Nosotros estamos adorando a un Dios de guerra. Y para que vean que este ejemplo de, bueno, está todo bien, nos vamos a sanar, y si nos morimos porque está todo bien. Hay otra persona, que es la antítesis, el alter ego o el némesis de David. ¿Sí? Es la parte contraria. Vamos, por favor, a 1 Samuel 10, 22 y 23. ¿Quién la lee? ¿Quién dijo yo? ¿Quién da más? ¿El Nata? Lo lee la Daniela. No tiene Biblia la Daniela. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y Pará. respondió. Lo pongo en contexto, así no lo leemos todo. Lo ungen a Saúl, va Samuel con una redoma de aceite y lo unge como rey. El primer rey de Israel es Saúl. ¿Sí? Va y lo unge en el campo, el tipo sale de ahí con poder, profetiza, bla, 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 pero había que coronarlo delante del pueblo. Entonces se juntan las 12 tribus, se junta toda la gente del pueblo y había que coronarlo, había que ungirlo delante del pueblo. ¿Sí? Entonces pasa esto. Le empiezan a preguntarle a Dios, ¿dónde está Saúl? Porque había que ungirlo, o sea, está toda la reunión. Imagínense que usted lo van a recibir porque viene de otro país, que le van a hacer una bienvenida y están todos acá esperando que usted llegue y pasa esto. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Yo me imagino la cara de Dios en ese momento. Dios te ungió y estás escondido, cabezón. No, es que yo no puedo. Cuando se lo describe a Saúl, ¿terminaste? ¿Sí? Cuando se lo describe a Saúl en las Escrituras, era un tipo alto, ¿sí? Que la mayoría de la gente le llegaba al hombro. Era un tipo que sobresalía del pueblo, con buena presencia, ¿sí? El tipo estaba escondido. ¿Qué hacía escondido? Dígame si eso no es una mala actitud. Y para que vean que es esa mala actitud de la que yo muchas veces he sido autor, vamos a 2 de Samuel
Para. Primera de Samuel 13, 11. Hola, hola. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que ¿Qué? tú... Era el rey, ya estaba ungido, ya era rey. ¿Qué le pasó? ¿Qué tuvo? Pero le tuvo miedo al pueblo. O sea, Dios le da una autoridad, lo ungen, el tipo es consciente de esa autoridad, de ese poder que dio, porque después que lo ungen empieza a profetizar, es consciente de eso. Pero el tipo así todo le teme al pueblo. Díganme, ¿eso es un líder? Cuando ustedes empiecen a cambiar, y hablo de mí también, cuando todos nosotros empecemos a cambiar durante nuestras aflicciones, nuestra adoración al Señor, nuestras palabras, cuando empecemos a declarar otras cosas, cuando empecemos a decirle a Dios lo que se merece y dejemos de lado nuestra situación, muchos de nosotros nos vamos a convertir en líderes. ¿Sí? Porque no es una opción. No es que, bueno, toda la vida vas a ser el empleadito de allá, del fondo, el último. No, lo que dice la Escritura es que te pondré por cabeza y no por cola. Pero no se puede si uno tiene la actitud de Saúl. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Le correspondía al rey hacer holocausto? Empezamos a hacer cosas que no nos corresponden. Empezamos a supuestamente asumir responsabilidades que no nos fueron dadas. ¿Sí? Fíjense cómo esta actitud cada uno de nosotros la hemos tenido en nuestro corazón o la hemos tenido frente a alguna situación. Y yo sé que hay muchos en su mente y en su corazón que están diciendo, sí, pero él no sabe lo que está viviendo. Bueno, yo no soy Dios para saber lo que están viviendo, pero sí he vivido depresiones, sí he vivido angustias, sí he vivido traiciones, sí he vivido dolores, sí he vivido enfermedades. Entonces yo sí sé de lo que le estoy hablando porque también lo he vivido. Pero la diferencia siempre estuvo cuando yo cambié mi actitud durante esa primera oración. Y cuando nosotros hablamos de que el Señor es un varón de guerra, nosotros tenemos que actuar como para Él, en consecuencia, para un varón de guerra. ¿Sí? Bueno, yéndonos al tema de la moral militar, para que se den cuenta de eso. Con un ejemplo en los tiempos de Jesús. Vamos a Marcos 9, del 18 al 24. ¿En qué versión me decías vos, Vida, que estaba? En la NBI. ¿Puede ser, Nach? Dedo arriba. Te lo dejo al micrófono porque no hay muchos voluntarios para leer. Del 18 al 24. Marcos 9, del 18 al 24. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Para la situación. Está Jesús sanando, qué sé yo, y los discípulos no pueden sanar al hijo de un señor y este hijo estaba endemoniado. Entonces este señor le empieza a explicar a Jesús qué era lo que pasaba. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Bien. ¿Y? Al 24. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. No hace especificaciones, pero aparentemente este tipo era del pueblo de Jehová, era judío. Y fíjense lo que dice. Bueno, si podés, ayúdame. ¿No es lo que decimos nosotros al Señor? Bueno, Señor, si podés, tal cosa. Si Dios quiere y si, por favor, Señor, por favor. ¿Se dan cuenta cómo uno tiene una mala moral en ese sentido? Y ahora les voy a explicar a qué hace referencia la moral. Con esta otra actitud. Bueno, no la vamos a buscar, la voy a ilustrar así nomás, que es la mujer del flujo. La mujer del flujo, que ha sido un ejemplo que hemos estado trabajando mucho en estas últimas reuniones, era una mujer que por la ley judía tenía que estar apartada. O sea, imagínense ustedes tener alguna afección en su cuerpo que no les permite estar con nosotros hoy acá, que no les permite salir a comprar, que no les permite salir a la sociedad y que encima tiene que estar apartada porque es inmunda. Según la ley judía, tenía que estar en el campo. ¿Sí? Una persona con esas características podría decir, y Señor, yo estoy sufriendo esto. Encima recuerden que había gastado mucho dinero o todo su dinero, dependiendo de la versión, en doctores y que no habían podido hacer nada por ella. Pero ella cuando se empieza a relatar cómo cree en el Señor, dice, si yo tan solo toco su manto, me salvo, me sano. No pidió por favor, no, ella creyó. Y creyó convencida de que lo que le estaba pasando, el Señor lo iba a solucionar. Y cuando por fin recibe la sanidad y el Señor pregunta quién me tocó, encima fíjense que todo el mundo estaba agolpado tratando de tocarlo y de abrazarlo y de no sé qué, ella ni siquiera toca su cuerpo, sino que toca el borde de su manto. Era su fe la que... ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? Tu fe te ha salvado. Y fíjense que le dice, te ha salvado, no te ha sanado. Está hablando de otra cosa, está hablando de otra cuestión en el corazón. La mujer samaritana con los perrillos también. Era una discusión que no tenía lugar. ¿Cómo voy a darle el pan a los perros? Dice el Señor Jesucristo contestándole a la samaritana. Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Eso es querer agradarle al Señor. Eso es querer agradarle a un varón de guerra. Eso es tener la intención de decir, mi situación es mala, es complicada, pero por encima de eso te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a glorificar. Y para ejemplificarles esto, para terminar de ejemplificar la actitud, que para mí en batalla se llama moral, es el estado de ánimo, como les decía, que tiene cada individuo previo al combate. ¿Sí? Puede haber estado pasando frío, puede haber estado pasando hambre, puede estar sin dormir, pero si la moral está alta, se puede ganar ese combate. ¿Sí? Les voy a pedir a algunos varones que me acompañen en esto y después enseguida les voy a pedir a aquellos que se quieran sumar. ¿Sí? Se los voy a pedir a los varones que se los pida, se los voy a pedir por una cuestión de confianza, de amistad o por el solo hecho de imaginarme que en algún momento alguien me puede llamar a prestar servicio, porque como yo estuve en el ejército e hice un juramento de lealtad a la bandera, si a mí me llaman yo tengo que acudir, aunque sea sin fusil, pero tengo que acudir. Entonces, imaginándome esta situación, yo le pediría, por ejemplo, a Antonio, que venga para acá, adelante, Matías, Nahuel. No se enojen. Es la única manera que tengo para ilustrarles esto. De otra manera no puedo. Les hago una pregunta. Cuando ustedes ven algún desfile o algo, ¿ustedes ven que el que está coordinando les dice, por favor, chicos, pónganse? Acuérdense de eso. Porque si usted va a cambiar la actitud, usted tiene que ser consciente de que no le van a pedir, por favor, que adore al Señor. No le van a pedir, por favor, arrodillate y adorar. Es una orden.
Es orden de batalla. ¿Sí? Para que nos vayamos al ejemplo concreto de lo que vamos a hacer, es mostrarles la diferencia de cuando adoramos a un Señor Jesucristo hippie a cuando adoramos al ángel de Jehová. ¿Sí? Es el mismo Jesucristo, nada más que nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de quién es Él y de cómo lo tenemos que adorar. Y yo los llamé a ellos primero, pero la reunión de hoy lo que busca hacer no es enseñar, sino pedirles que se sumen a los que quieren enseguida. ¿Sí? Primero les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, si es que obviamente ellos se disponen. Pero después toda aquella persona que esté complicada con alguna situación emocional, financiera, de salud, de lo que sea, o que solamente sea depresión, yo lo voy a invitar a que se sume si quiere. ¿Sí? Porque el Evangelio, yo no me canso de decirlo, es sumisión voluntaria. Yo me someto a la autoridad de Ricardo voluntariamente. ¿Sí? Yo me someto a lo que se dice, a lo que se está dictando, a lo que se está enseñando. Y nosotros tenemos que adorar al Señor con acción de gracias. ¿Sí? Vamos a cantar un salmo y espero que no hagan la voz tranquila que hacemos cuando adoramos al Señor hippie, sino que me pongan voz de hombre, como decimos en la jerga cuando tenemos que llamar a alguien. Pone voz de hombre. ¿Sí? Yo los voy a dirigir un poquito, pero yo sé que muchos de ustedes la conocen a la canción, pero no la canten como que estuvieran pasándola bien o tranquilo. Cántenla frente a esa situación de angustia, a esa situación de injusticia, de dolor, a esa cosa que muchas veces nos anuda el pecho, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros cambiamos nuestra actitud, nuestra moral en combate, ¿sí? Es en ese momento, no es en otro momento, ¿sí? Así que les pido que canten fuerte para que entiendan cómo es una voz de guerra, ¿sí? Amén.